Habíamos, mis hermanos, puesto nuestros ojos un poco en la parte del versículo que dice, nos dio vida juntamente con Cristo. El propósito eterno, el deseo, el anhelo del corazón de Dios, ahí en esa pequeña frase. Amén. Y veíamos cómo esa vida, entonces, la vida de Cristo que el Señor quiere darnos, entonces empieza a manifestarse de una manera muy real, muy viva, muy, digámoslo así, humana. Amén. Y entonces viene el Señor aquí a la tierra y ese propósito que tenía el Señor de darnos vida juntamente con Él, aquí en la tierra, porque Él, como decíamos antes, hubiera podido hacerlo desde el cielo, hubiera podido hacer un milagro y habernos dado su vida, simplemente inyectándonosla, digámoslo así, de una manera extremadamente sobrenatural en nuestros corazones, pero Él no es un Dios de esa manera de ser ni de hacer su obra, ¿cierto? Él quiso hacerlo de la manera como es su propio ser. Su obra, la manera como Él hace las cosas, nos muestra quién es Él verdaderamente. Y entonces Él, con todo amor, con todo cariño, envía para que su Hijo venga aquí a la tierra y se muestre tal como Él es. ¿Sí? Y empieza ahí, como decíamos la vez pasada, esa obra del Señor revelando, mostrando su vida, su verdadera vida, esa vida diaria, cotidiana, y entonces pasa ahí todos estos años en su propia casa. Y luego entonces habíamos leído ese pasaje donde por primera vez, digamos, es como uno de esos momentos cumbres, digámoslo así, del desarrollo de la obra eterna de Dios, cuando estos dos hombres dicen, hemos hallado al Cristo. Ahí está, vida juntamente con Cristo. Ahí empieza el Señor a cumplir su propósito, digámoslo así, en la humanidad, y empieza, digámoslo así, mis hermanos, ese segundo gran capítulo, por decirlo de alguna manera, del Señor expresando su vida en medio de los hombres, y ahora no solamente en su círculo más cercano, su familia, sino que además empieza ahora al demás de los hombres. Y ahí empieza Cristo a tocar la vida de los hombres, de la humanidad. Amén. Y mis hermanos, esa escena que veíamos la vez pasada, leíamos ahí en Juan, muestra un poco cuál es la base sobre la cual el Señor va a empezar a hacer su trabajo, digámoslo aquí, en la tierra, su trabajo ministerial más público. Y Él toma, hermanos, estos 3 años restantes, fundamentalmente, para tener una relación muy estrecha con estos 12 hombres que Él va a llamar a estar consigo. ¿Sí? Con el inicio de estos dos, ustedes pueden leer ahí la historia, que de hecho sé que la conocen bien. Entonces uno de estos, Andrés, va y le dice a Pedro, Pedro, hemos hallado, de hecho lo acabamos de leer, ¿cierto? Y ahí empiezan y van a ir por Felipe. Y hermanos, empieza el Señor a mostrar cómo es su corazón. ¿Sí? Ese corazón tan precioso del Señor, como estos hombres solamente al verlo ya querían estar cerca de Él todos los días de su vida, y esa es la vida del Señor siendo contemplada por los hombres, que hacía que los hombres que se le acercaban a Él quisieran estar para siempre con Él. ¿Sí? Y mire cómo es el corazón tan precioso del Señor. Es un corazón tan, digámoslo así, tan cercano, tan amistoso. Él no necesitaba 12 hombres para hacer su ministerio aquí en la tierra. ¿Sí? De hecho, de cierta manera pienso que a veces le hubiera rendido, digámoslo así, más al Señor haber hecho las cosas un poco más solos, ¿cierto? Muchas veces tenía que, digamos, pasar un poco de tiempo haciendo entender lo que Él quería expresar a estos hombres. A veces estos hombres, digamos, más que a veces, entre comillas, aportar, a veces como que un poco creaban un poco de dificultad, digámoslo así, en el ministerio y en el trabajo del Señor, ¿sí? Pero resulta que es que la vida de Cristo se está mostrando. Y entonces Él va a querer que estos hombres conozcan aspectos de ese ser, de esa naturaleza, digamos, que estaba en Él, que nos va a hacer ir cambiando nuestro corazón, incluso de la manera como nosotros los hombres pensamos que tenemos comunión o amistad unos con otros.
incluso para servir la misma obra del Señor. La base de lo que van a hacer estos 12 apóstoles es estos 3 años que van a convivir prácticamente todos los días de aquí en adelante con el Señor. 3 años se tomó el Señor, en donde, digámoslo así, su foco, su trabajo central, su trabajo primordial va a ser exponerse a la vida de estos 12 hombres, convivir con estos 12 hombres, conquistar el corazón de estos 12 hombres, ¿cierto? Por supuesto que eso va a implicar muchas áreas, muchas facetas de la vida, mis hermanos. Pero, por ejemplo, recuerdo alguna frase del apóstol Juan. Él dice así, escribiendo su evangelio también. Ustedes saben que el apóstol Juan fue uno de los hermanos de los apóstoles, digamos, que el Señor conoció bien desde el principio, y está aquí, digamos, uno de estos 2 que conoció al Señor en esa noche. Seguramente fue también el apóstol Juan. Y él llega a decir, miren, si nosotros pusiéramos o nos tomáramos el momento de escribir todas las cosas que el Señor Jesús hizo, enseñó y vivió, ¿cierto? No tendríamos bibliotecas que pudieran contener todo lo que el Señor hizo. Y realmente es así. Lo que quedó escrito en los evangelios, hermanos, es apenas una pequeña fracción de la experiencia vital que tuvieron estos hombres con el Señor Jesús durante 3 años enteros. Probablemente ellos aquí resaltaron, digamos, lo que era obviamente más esencial y que más había marcado sus corazones en esa relación con el Señor. Pero lo que vamos a decir aquí es que fue muchísimo más el tiempo que el Señor compartió con estos 12 hombres para tener una relación de amistad, de cercanía, de realidad de vida con ellos, más que cualquier otro asunto que hubiera ocupado el tiempo el Señor mientras estuvo aquí en la tierra. Por supuesto que con el Señor predicaron, por supuesto que con el Señor hubo muchos milagros, hicieron muchas cosas, muchos viajes también, ¿sí? Pero fundamentalmente el tiempo del Señor aquí durante estos 3 años consiste en estar cerca de estos 12 hombres, mostrándose, amándolos, que ellos le amaran a Él también porque le conocían y porque tenían una relación vital de amistad todos y cada uno de los días que estuvieron cerca de Él. Amén, mis hermanos. De esa relación del Señor con estos 12 hombres va a depender lo que sea el fruto, digamos, de esa vida del Señor traspasándose al resto de los hombres, fundamentalmente. Lo que el Señor necesitaba ahí, más que incluso, hermanos, digámoslo así, un contenido completo, porque usted se da cuenta que incluso el Señor mismo era consciente y ellos sabían que no entendían ni siquiera bien todo lo que el Señor les explicaba, lo que el Señor les mostraba, ¿sí? Y el Señor sabía que iba a ser así, que esta fase de su ministerio, más que para entender cosas, era para experimentarlo a Él realmente, directamente a Él, ¿sí? Era la vida del Señor transmitiéndose a estos hombres, conociéndolo diariamente, en la cotidianidad, en todo servicio, en cada una de sus experiencias y circunstancias, conociendo al Señor. Amén. Él mismo dijo, mire, tengo muchas otras cosas más que decirlos, ¿sí? Ahora ustedes no las pueden entender y no las van a poder sobrellevar. El Espíritu Santo va a avanzar también en ese trabajo. Pero lo que va a ser el sello de estos hombres va a ser esa experiencia continua y real con Él. El apóstol Juan después va a escribir una carta, o escribe una carta cronológicamente, no necesariamente después del Evangelio, pero donde él dice así: lo que hemos oído con nuestros ojos, lo que hemos palpado, lo que hemos tocado, ¿cierto? Tocante al verbo de vida, porque la vida se nos manifestó y la hemos visto. ¿De acuerdo, mis hermanos? ¿Qué contenido de realidad tienen esas palabras del apóstol Juan? Esto es lo que os anunciamos, dice así, para que ustedes también tengan comunión con nosotros. Ese es el asunto. Entonces, mis hermanos, ahí está esa transferencia, digámoslo así, esa herencia. Recuerden que habíamos dicho cómo ese trigo iba a morir y iban a empezar a aparecer otros granos más de trigo como fruto de ese testimonio. Y esa es como esa primera generación, digámoslo así, esa primera cosecha
de la vida de Dios transfiriéndose a otros. No que hubieran sido los únicos, pero digamos fueron los representantes, digámoslo así, de esa primera generación de creyentes que estuvieron y que tocaron la vida misma del Señor aquí en la tierra. Hermanos, si ese testimonio no hubiera sido tan real, si ese testimonio tal vez hubiera sido algo más místico, algo más, digamos, abstracto, tal vez la vida del Señor no hubiera tenido, digámoslo así, esa trascendencia, ese impacto. Estos hombres llegaron a tener, digámoslo así, esa disposición de llevar ese conocimiento a otros, porque ellos realmente vieron y tocaron y supieron quién era el Señor. Fue una experiencia vital, amén, de amistad profunda. Pero el Señor Jesús dijo así, allá en Juan 17, dijo: no te pido solo por esto. Se está hablando por los 12 apóstoles, eso fue en la cena de la última cena allá, sino también te pido por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Que específicamente oraba muchas cosas, pero decía que sean uno como nosotros. O sea que el nivel, digámoslo así, de comunión, el nivel de vitalidad por la cual estos 12 hombres ahora iban a tener que seguir avanzando en la obra del Señor, era fundamentalmente esta: ser capaces de transmitir no una, digamos, cantidad, sino más bien una calidad de la vida que el Señor les había estado transfiriendo a ellos. Amén. Y ahí empieza, digamos, esa vida del Señor ahora a pasar a través de estos 12 hombres, fundamentalmente. No estoy diciendo que hayan sido los únicos que hubieran tenido contacto y revelación y vitalidad con el Señor mientras su ministerio, pero el Nuevo Testamento, la Biblia, nos va mostrando como esa, digámoslo así, como esos hermanos significativos de cada una de estas fases de la historia, digamos, de la cronología del Nuevo Testamento, que es muy precioso poderlo estudiar. Entonces vienen los apóstoles que conocieron al Señor, que estuvieron con Él día y noche, 3 años, en sus aflicciones, también en sus momentos de gozo, en sus pruebas, con su familia, en sus viajes, en las luchas, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Parte el Señor, viene el Espíritu Santo a morar en medio de estos 12 hombres también, y ahora viene una, digámoslo así, una segunda transmisión de esa herencia vital que estos 12 habían recibido y que ahora tenían la responsabilidad de pasar a otros, ¿sí? De pasar a otros. Eso sucede allá en el Pentecostés. Amén. Y empieza la vida de los primeros, digámoslo así, de los primeros hermanos allá de la iglesia en Jerusalén, y empiezan, mis hermanos, estos 12 hombres a hacer justamente el trabajo por el cual ellos habían sido encomendados por el Señor Jesús. ¿Cuál era? Transmitir eso mismo que ellos habían recibido de parte del Señor. Amén. Y empieza, mis hermanos, a revelarse la vida que el Señor había implantado en estos 12 hombres. Amén. Y las personas empiezan a mirar a estos 12 hombres, y empieza Pedro a predicar, y empiezan a darse cuenta que lo que estos hombres tenían dentro de sus corazones era una realidad diferente a todo lo demás. Y empiezan los hermanos a convertirse a esa vida, a recibir la vida del Señor. Amén. Y empieza una vitalidad nuevamente en ellos. ¿Y qué hacen los apóstoles durante ese tiempo después? Transmitir lo que ellos habían recibido. Pero no solamente de una manera expositiva, digámoslo así, que también, porque ellos dicen así, ¿en qué perseveraban? En la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan por las casas y en el templo, dice así. Entonces usted puede ver ahí cómo también empieza esa vitalidad de estos hombres transmitiendo la vida que ellos habían recibido, transmitiéndola también día a día a cada uno de estos hombres que recibían, digamos, la palabra del Señor. Podríamos llegar a decir que de toda esa generación que conoce al Señor a través de los apóstoles, la Biblia, el Nuevo Testamento, nos deja ver un hermano que fue, digamos, significativamente, digamos, mencionado, a veces de una manera tácita, pero muy, muy importante, de todos estos hermanos, nuestro hermano Bernabé, ¿sí? Bernabé fue un hermano que tiene
digamos, como una condición muy extraña. De Bernabé se nos dicen muchas cosas. Vamos a mencionar algunas que nos dejan un poco como esa luz, para que los hermanos después puedan con detenimiento, digamos, como explorar un poco más a profundidad. Pero de Bernabé se nos dice que era un hermano que era un levita, pero que era natural de Chipre, ¿sí? Digamos que era un hermano que tenía una nacionalidad como extraña, porque por un lado era levita. Ustedes saben, los hermanos, lo que implicaba ser de la tribu de Leví, ¿sí? Era una tribu muy particular, eran los dedicados, digamos, al servicio de las cosas en el templo, ¿cierto? Por familias, etcétera. Tenía una genealogía muy, muy importante. Incluso algunas de las cosas que les eran permitido a Israel, no le era permitido, por ejemplo, a las tribus de Leví. Tenían unas condiciones muy particulares, por lo cual parece ser que Bernabé, digamos, tuviera una nacionalidad levita, pero al mismo tiempo era chipriota. O sea, ahí había, digámoslo así, como una unión toda extraña con los gentiles, porque Chipre ya era una región, digamos, romana que era gentil, ¿sí? Entonces Bernabé tiene como una mezcla toda extraña. De hecho, era muy raro porque Bernabé, que era chipriota, pero tenía nombre hebreo, ¿sí? Entonces era una mezcla como extraña. Y por lo que uno puede empezar a ver aquí, su papá seguramente, ¿cierto? Porque el nombre de él es muy significativo. El nombre de él dice que es hijo de consolación, ¿cierto? Más o menos dice así, es como lo que quiere decir el nombre de Bernabé. Por lo cual quiere decir que cuando su papá, seguramente el levita, le ponía ese nombre, significaba normalmente en la antigüedad, el nombre de los hijos significaba algo que el Señor hacía por medio de ese hijo para su propio corazón y para su propia vida. Mis hermanos se acuerdan, por ejemplo, muchas de esas historias allá en el Antiguo Testamento. Cada vez de los hijos, por ejemplo, de Jacob, cada uno de esos hijos tenía un nombre que era muy significativo para la vida de su mamá o de su padre, ¿cierto? Entonces ahí uno puede ver que cuando nació Bernabé fue como una consolación, digámoslo así, al menos para esa familia, para su papá. Probablemente el hecho de ser un levita, digamos, de alguien que no era muy bien visto que estuviera casado con una gentil, con una chipriota. Amén. Pero así empieza uno a entender cuál es la función que el Señor va a hacer con la vida de Bernabé. Porque como estamos diciendo, lo que el Señor quiere hacer con nosotros al transferirnos su vida no es transferirnos solamente cosas ni verdades, sino cosas realmente que toquen y que transformen y que sean una realidad en nuestros corazones. Entonces fue como un consuelo, ¿cierto? Para Bernabé. Bernabé fue como un consuelo para su casa. Él era chipriota, era medio gentil, medio judío. Seguramente para los gentiles él era un judío, y para los judíos él era un gentil, ¿no? Entonces digamos que tenía como esa condición toda extraña. Lo que nos muestra la Escritura, y cuando uno estudia un poquito de cronología del Nuevo Testamento, más o menos Bernabé, que no llega seguramente a conocer al Señor Jesús en persona, al menos de la manera tan directa y real como lo fueron los apóstoles, sí llega a tener contacto con los apóstoles de una manera muy cercana, y más o menos se cree que pudieron llegar a estar juntos en Jerusalén con los apóstoles, viviendo todos los días, reuniéndose incluso en la casa de la hermana de Bernabé, que era donde se reunía la iglesia en Jerusalén, unos 8 años. Entonces Bernabé va a conocer, hermanos, a los apóstoles más o menos unos 8 años directos de su vida, viviendo en la iglesia en Jerusalén, compartiendo con ellos, siendo transformados por el corazón de Pedro, por el corazón de Juan, por el corazón de Andrés, de Felipe, de cada uno de estos hombres. Y eso trae una realidad a la vida de Bernabé. Mire que llega un momento donde se dice que Bernabé recibe una herencia. Eso es muy particular porque los levitas no tenían transferencia hereditaria de tierra, ni mucho menos, pero se dice que él recibió una herencia, seguramente por el lado de su mamá, que probablemente era gentil chipriota, y esa herencia él viene y la trae a los pies de los apóstoles para que sea, digamos así, sirva de ofrenda y de beneficio a los hermanos. Amén. Entonces usted se da cuenta
¿Por qué el corazón de Bernabé llega a tener esa expresión? ¿De dónde el corazón de Bernabé empieza, digamos, a ser transformado en todos los actos que van a aparecer aquí de la vida de Bernabé? Eso es producto de una sola cosa. Es producto de haber convivido con los apóstoles por más o por cerca de 8 años, siendo transformado realmente por el contacto directo con estos hombres. ¿Sí? Sucede una cosa. En medio de esa vida de iglesia, allá en Jerusalén, están todavía los apóstoles, viene el asunto de Esteban. Esteban es apedreado, se forma una gran problemática ahí, la iglesia empieza a ser perseguida, etcétera, etcétera. Y entonces, ahí aparece un joven muy misterioso que es Saulo, del cual la primera referencia que se nos dice es que él consentía en la muerte de Esteban. ¿Recuerdan, mis hermanos? Estoy pasando ahí un poco rápido por toda esta parte. ¿Sí? Ese es Saulo. Y resulta que este Saulo va a conocer al Señor Jesús de una manera muy extraordinaria, muy misteriosa. Aparece allá y él ve al Señor y queda ciego. ¿Sí? Y entonces Pablo, que recibe en ese momento mucha, digámoslo así, mucha revelación directa de Dios de una manera muy milagrosa y muy misteriosa, se le dice, bueno, vaya allá donde los hermanos de Damasco, a esos que usted pensaba llegar a encarcelar, vaya allá, estése con la iglesia de Damasco, donde ya habían hermanos, ¿cierto? Y permanezca allá hasta que allá se le diga lo que tiene que hacer, ¿sí? Y allá viene el apóstol Pablo y empieza, digámoslo así, su conocimiento, digámoslo así, de a qué Señor es el que él ha recibido en su corazón. Amén. Él regresa más o menos pronto, digamos, hacia la ciudad de Jerusalén y empieza, digamos, de cierta manera, en su mismo carácter que tenía él antes de conocer al Señor, ¿cierto? Empieza él a exponer la verdad que él había recibido en su corazón, etcétera, etcétera. Pero resulta que como él había pasado lo de Esteban, él no podía tener mucho contacto con los hermanos todavía porque los hermanos le tenían cierta distancia, ¿no? Pues imagínese usted, seguramente muchos de los hermanos a los que él quería seguramente llegar a predicarles y llegar a hablarles del Señor y todo esto, probablemente eran hermanos a los que él antes o a sus familias él había perseguido, había incluso puesto en la cárcel, había maltratado, incluso no sé si hasta ahí estaría la familia del mismo Esteban, con la cual por alguna extraña razón él, digamos, muy explícitamente dice que consentía en eso que se hacía contra Esteban. Entonces, claro, allá hay un gran distanciamiento. Y uno podría pensar que el ministerio del apóstol Pablo, de esa manera tan extraordinaria como inicia, ¿cierto?, iba a empezar a ver como esos frutos de manera tan inmediata. Pero resulta que no fue así. Ni siquiera los hermanos, digamos, recibían de una manera tan nítida y tan clara el testimonio y el ministerio de Saulo. Pero entonces ahí aparece Bernabé. Y Bernabé, que conocía a los apóstoles, que era un hermano que había tocado la vida, digamos, de la iglesia de una manera muy real, que conoce las cosas desde el Espíritu por esa misma razón, entonces él es el que de cierta manera hace que la iglesia pueda aceptar y recibir al hermano Saulo, que en ese momento está ahí en Jerusalén. Entonces usted empieza a ver cómo Bernabé empieza a ser, digámoslo así, un hermano de mucha importancia para lo que va a ser la vida y el ministerio del apóstol Pablo más adelante. Bueno, el asunto está en que Pablo, después aún de esto, dice que ahí tuvo algún contacto con los apóstoles, ¿cierto? Finalmente, ahí en Jerusalén el ambiente se puso muy pesado para con el apóstol Pablo y los hermanos deciden que el apóstol Pablo vaya de donde él era, que era Tarso, una ciudad más o menos a 800 kilómetros de distancia de Jerusalén, y lo envían a que esté allá más bien en su casa, porque él era Saulo de Tarso, ¿sí? Y lo envían a Tarso para que él esté allá. ¿Por qué? Porque la cosa en Jerusalén Saulo hasta ese momento estaba poniéndose muy tensa a causa, digámoslo así, de entre comillas, lo que él, digamos, empezaba a hacer en función de la obra del Señor. Entonces los hermanos envían a Saulo allá a Tarso, ¿sí? 800 kilómetros más lejos de allá. De hecho es curioso porque dice que cuando lo enviaron a Tarso, dice que la iglesia empezaron a tener paz, ¿sí? Cuando Saulo salió, digamos, de ese agite en el que él estaba, entre comillas, queriendo hacer la obra de Dios. Con eso, ¿qué quisiera yo mostrar, mis hermanos? Que cuando usted se da cuenta
ese trabajo que va a hacer el Señor con la vida del apóstol Pablo, ¿sí?, no podía, digámoslo así, empezar de la manera como Pablo en sus propias fuerzas incluso estaba empezando su propio ministerio. Si usted se da cuenta cómo era Pablo cuando defendía, entre comillas, a Dios que creía él conocer, Pablo era un fariseo, hijo de fariseos, estudiado a los pies de Gamaliel, probablemente tenía conocimiento más de la Torá que cualquiera otra de las personas y de los hermanos que estaban ahí, ¿sí? Pero él necesitaba entender que la vida de Dios, que la vida del Señor Jesús revelándose a él, es, como bien lo indica esa palabra vida, es un proceso, es una experiencia, no es algo que se pueda, digamos, comprar de manera automática o inyectar de manera milagrosa. No, él va a necesitar un proceso distinto. Entonces Bernabé continúa estando con los apóstoles más o menos unos 8 años. Pablo va para Tarso, amén. Empieza el evangelio a extenderse. Y entonces sucede algo extraordinario, y es lo que quisiera ver como ese segundo punto supremamente importante en la historia de la revelación, digamos, de esto que estamos leyendo aquí, que Él quiere darnos vida juntamente con Cristo. Entonces reciben la palabra a los gentiles, y les llega la noticia a los apóstoles que en Antioquía, ¿sí?, una ciudad absolutamente gentil, que no tenía nada que ver con Jerusalén. Jerusalén era lo judío, digamos, lo santo, la Torá, la Escritura, etc. Antioquía era una ciudad del Imperio Romano. Allá había libertad de culto, allá no tenían problemas los hermanos porque allá aceptaban cualquier tipo de religión, de profesión doctrinal, etc., ¿cierto? Y resulta que hasta allá llegó el evangelio. Y entonces los apóstoles les traen estas noticias. Oiga, en Antioquía está pasando algo extraño que no entendemos bien. Fíjese que estamos hablando de los 12 apóstoles, del apóstol Pedro incluso. Para ese momento, los apóstoles todavía no entendían bien incluso si los gentiles tenían permiso de recibir la vida del Señor o no. Usted lo puede ver ahí nítidamente, porque ahí está en medio de esa situación donde el Señor le dice a Pedro: Pedro, mata y come. ¿Qué le decía Pedro? No, Señor, ¿yo cómo voy a comer de esto que es inmundo? Y el Señor le tenía que decir a Pedro: Pedro, lo que yo he limpiado, tú no lo llames como uno inmundo, ¿cierto? Y la conclusión de Pedro de toda esta pasaje es: de manera que también a los gentiles les es dada también la fe, ¿sí? Y entonces ahí como si Bernabé, ¿cierto? Para Bernabé, que había vivido tanto tiempo con ellos, pero no sé, tal vez Bernabé hubiera pedido: bueno, mi hermano Pedro, el apóstol Pedro, pero yo, por ejemplo, yo soy medio chipriota, medio gentil, medio levita, ¿será que yo también tengo como el mismo estatus, la misma vida que el Señor les va a transferir? ¿O será que para mí hay algunas cosas restringidas, qué sé yo? ¿Sí? Llega Bernabé a entender esta lección, esta realidad en medio de los hermanos, ¿cierto? Entonces, cuando se enteran que allá en Antioquía están los gentiles dizque volviéndose otra vez al Señor, ¿cómo es posible que a los gentiles también? ¿A quién van a enviar los apóstoles para que vayan hasta Antioquía, ¿cierto? Y entonces, digamos, tengan esa experiencia real de qué es lo que está pasando allá. Pues a Bernabé, que tenía, digámoslo así, medio corazón judío, medio corazón gentil. Allá iba a llegar alguien que realmente amara a esas personas, a alguien que se identificara con estas personas, a alguien que verdaderamente entendiera la vida desde esa realidad de ser llamados gentiles. Amén. Y llegamos a ese segundo punto supremamente importante, mis hermanos. Hechos capítulo 12, ¿sí? Y leámoslo desde el versículo 22 rápidamente. Dice así, para empalmar un poquito esto: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé. Mire esto, mis hermanos, es la primera vez que los apóstoles envían a otro apóstol, ¿sí? Imagínese usted el nivel de vida, el nivel de conocimiento, el nivel de experiencia que habían tenido estos 12 hombres con Bernabé para encomendar esta labor, esta función. Es la primera vez que sucede algo como esto aquí, digamos así, en la historia de la iglesia.
para que fuese hasta Antioquía. Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, qué precioso, que él no vio las diferencias, él no vio, digamos, la disparidad de cultural, ¿sí? No había nada más distinto para un judío que mirar a un gentil, ¿cierto? La forma como vestían, la forma como hablaban, el conocimiento que tenían, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Bernabé vio la gracia de Dios, ¿sí? ¿Por qué? ¿De dónde él tiene este comportamiento? ¿Por qué el corazón de Bernabé es así? Porque él había aprendido de los apóstoles y el corazón de los apóstoles era así. ¿Y por qué el corazón de los apóstoles era así? Porque el corazón del Señor Jesús era así. Amén. ¿De dónde había aprendido Bernabé que había que ver la gracia de Dios por encima de las cosas que probablemente todavía no estuvieran tan perfectas, digámoslo así, a su vista, digámoslo así, más natural o exterior? De la vida que se le había transferido a él a través de esa herencia desde el Señor por los apóstoles y ahora tenía él. Amén. Entonces mire lo que pasó. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Amén. Eso era lo que había en el corazón de Bernabé. Que hubiera una fidelidad al Señor, no una fidelidad a una forma, no una fidelidad a una verdad, no una fidelidad a un estilo, no una fidelidad a una doctrina, a un hincapié, a una determinada manera de hacer o proceder en las cosas del Señor. Lo importante era ser fieles al mismo Señor. Amén. Eso es lo que está encargando Bernabé aquí. ¿Recuerdan, mis hermanos? Como decíamos, si siembra un grano de trigo, lo que sería un buen fruto sería muchos más granos de trigo igual al que idénticamente fue sembrado al principio. Esto es lo que está sucediendo aquí, esa vida de fidelidad al Señor. Dice así, 24, ¿por qué? Porque era un varón bueno, Bernabé. Mire el testimonio que dan los hermanos aquí. Y lleno del Espíritu Santo también. Amén. Y otra cosa, de fe. Miren las características que los apóstoles, digamos, habían llegado a trascender para el corazón de Bernabé. Lleno de fe, del Espíritu Santo, bondad, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso. ¿Quién estaba en Tarso? Para buscar a Saulo. Para esta hora más o menos Saulo lleva ya unos buenos años, casi unos 10 años puede llegar a estar Pablo allá. De manera que fíjese usted lo que está haciendo el ministerio de Bernabé aquí. ¿Recuerdan que le decíamos por qué los hermanos recibieron a Bernabé allá en Jerusalén? Por Bernabé. ¿Sí recuerdan, mis hermanos, ese pasaje? Fue Bernabé quien introdujo a Pablo en el ministerio de los apóstoles. Y ahora está Bernabé en Antioquía. Tarso es bien lejos de Antioquía todavía, ¿sí? Y cuando Bernabé llega allí a hacer esa obra que le habían encomendado los apóstoles, ve las cosas como están, etcétera, ¿cierto? La encomienda que él tenía, y de pronto él se queda meditando y dice: voy a ir hasta Tarso a buscar a Pablo, ¿sí? ¿Qué ministerio tenía Pablo hasta este momento, o qué testimonio, digamos, tenía para Bernabé la vida del apóstol Pablo? Digamos que no mucho, y entre otras cosas tampoco que fuera muy bueno, por decirlo de alguna manera, porque lo que había pasado allá en Jerusalén había sido un alboroto, digamos, bien complicado y bien difícil de tratar por los hermanos allá en Jerusalén. Pero sin embargo Bernabé, mis hermanos, entiende que ese trabajo que él va a hacer ahí necesita la ayuda de Saulo. Saulo era perfecto, no era perfecto, era, digamos, el apóstol Pablo, no, él ahí no era el apóstol Pablo todavía, ¿cierto? Pero trae de Tarso, va hasta Tarso y trae al apóstol Pablo aquí a estar con él en el servicio, en el ministerio, hombro a hombro con la tarea que había que hacer ahí en la iglesia en Antioquía. Y van a vivir unos buenos años ahí, ¿cierto? Y van a tener una amistad. Pero mire lo que sucede aquí antes de pasar a esa otra parte. Dice: después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía.
y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos. ¿Se acuerdan, mis hermanos, cómo leíamos que empezó la historia ya del Señor Jesús? La vida de los primeros discípulos. ¿Recuerdan, mis hermanos, que leíamos ahí, allá en Juan? Ahora, a esos discípulos, mire lo que sucede aquí. Se les llamó por primera vez, ¿cómo? Cristianos. La primera vez se les llamó cristianos. Pensemos un momento en esta escena, en este hito, digamos, importante de la historia de la iglesia. La primera vez que estos dos hombres allá en Juan reconocieron que el Señor Jesús era el Cristo, un gran acontecimiento ante los ojos del Padre. Ahora dos hombres habían reconocido que ese hijo suyo, que Él era la vida que Él había prometido para estos hombres. Amén. Ahora, estos hombres que están aquí en Jerusalén son identificados ahora como cristianos. ¿Qué quiere decir cristianos? ¿Por qué las personas llegaron a señalar a estos de la iglesia como cristianos? Eso implicaba una sola cosa. Para nosotros hoy día eso implica muchas cosas diferentes, ¿cierto, mis hermanos? Hoy día, si usted pregunta en distintas partes o culturas o digamos escenarios, ¿qué es un cristiano? Cada persona va a tener un concepto tan distinto de lo que son los cristianos, ¿sí o no? Si usted le pregunta de pronto a una persona que no tiene fe, va a decir que los cristianos son unos religiosos que no bailan, que no toman y que no fuman, por decir alguna cosa, ¿cierto? Eso para muchos son los cristianos. Para otros, incluso tristemente, tienen un testimonio muy negativo. Cristianos, tengan cuidado con el diezmo, tengan cuidado porque allá es donde las personas van a ir a enriquecerse, digamos, con el trabajo, etc. ¿O no? ¿Es así o no es así? Hay muchas personas que cuando se dicen cristianos dicen, tenemos que tener los bolsillos bien apretados porque allá solamente nos van a pedir un tipo de dinero. ¿Es así o no es así? Es así. Incluso si usted hoy le pregunta, por ejemplo, a la generalidad, por ejemplo, aún en nuestro país, que es un país católico, entre comillas, ¿sí? Qué curioso, ¿no? Usted le pregunta a esos hermanos que se dicen ser, digamos, o personas que se dicen ser católicas y dicen, ¿quiénes son cristianos? Los cristianos son allá. ¿Y usted es cristiano? No, yo soy católico, dice. ¿Sí me va a entender? Qué curiosa, digámoslo así, que hoy por hoy esa identificación de ser cristiano sea una cosa como de tantas, digámoslo así, definiciones. Pero en esa época, trasladémonos a lo que era esa época. El que fuera designado como cristiano era alguien, digamos, que tenía una vida diferente. Era alguien que se comportaba, que vivía y que era evidentemente diferente a todos los demás. ¿Y esa diferencia cuál era? Esa diferencia, por la misma palabra que ellos usaron, cristianos, esa diferencia era la vida de Cristo en ellos. ¿Sí, mis hermanos? Qué curioso que, por ejemplo, hubieran podido ser designados no cristianos, sino, por ejemplo, no sé, de los de Jerusalén, ¿cierto? De los de la doctrina del partimiento del pan y las oraciones, no sé, hubieran podido ser designados. Esos son los que vienen de parte de Pedro. Tantas cosas con las cuales hubieran podido identificar a estos hermanos allá en Antioquía, gentiles todos, de distintas razas. Había hermanos de color, había hermanos de Chipre, de muchos lugares que vivían en Antioquía, pero la palabra que los identificaba a ellos era cristianos. Cristianos quiere decir que eran como Cristo, que tenían la misma vida de Cristo. Hermanos, ¿cuál era el propósito del Padre al enviar a su Hijo? Que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos, ¿sí o no? ¿Y usted no le parece que este versículo que estamos leyendo aquí en Hechos, donde dice que fue la primera vez que se les llamó cristianos, eso no le trae una satisfacción al corazón del Padre? Por fin su obra era evidente en la tierra, ya no solamente en la obra de su Hijo allá, que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora a otras personas se les podía identificar con la vida de su Hijo en su ser, en su vida, en su corazón. Sí, mis hermanos, qué precioso. Por eso decíamos que dejaron de ser discípulos, ¿cierto? Y resulta que
Ahora no solamente eran discípulos, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿Cuál es la diferencia entre un discípulo y un cristiano? Hablándolo, digamos, de lo que nos vemos aquí por la Escritura. Usted puede ser un discípulo, usted puede seguir a un maestro, ¿cierto? Usted puede entender las doctrinas que le explica un maestro. Usted puede predicar incluso como predica su maestro, ¿cierto? Todas esas son características de un discípulo. Pero el Señor no solamente quería tener discípulos, el Señor quería algo más avanzado. Y más avanzado que un discípulo es entonces un cristiano. Imagínense, así lo estamos leyendo aquí. Cuando usted lee esto en el griego, más o menos quiere decir que como que los cristianos llegaron a ser como quien recibe un diploma en la universidad. ¿Sí me hago entender? Usted puede estudiar todos los niveles, puede hacer todas las materias de la universidad, pero llega un momento donde usted le dan como ese diploma. ¿Sí, mis hermanos? Y en el momento que usted recibe ese diploma y ese diploma se pone en sus manos, lo identifica usted con lo que usted ha estudiado, con lo que ha hecho todos estos años en la universidad, y a partir de ese instante es como ese grado, como esa graduación. Usted llegó a ser médico, llegó a ser un ingeniero, la profesión que sea, se cumple cuando usted recibe, digámoslo así, ese reconocimiento, cuando usted cumple con todos los requisitos, digámoslo así, que exige la facultad para poder emitir ese certificado que dice usted es esto o aquello. Ese es el sentido que tiene este versículo aquí. Los hermanos llegaron a ser graduados de cristianos en este momento aquí en Antioquía. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! ¿Y por qué tenía que ser en Antioquía? Uno hubiera podido decir que el Señor hubiera, digamos, como destinado este gran momento histórico de la vida de la iglesia, tal vez en Jerusalén. ¿No le parece a usted? Jerusalén era el lugar como más apropiado para donde formalmente los hermanos, los discípulos hubieran sido condecorados, digámoslo así, con ese nombre, cristianos, ¿no? Pero no, fue en Antioquía, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el corazón del Señor es así. Él necesitaba hacerles entender, incluso a los hermanos de Jerusalén, que los gentiles también tenían su propia vida, tenían la misma cercanía con Él, el mismo nivel de comunión, la misma profundidad que Él había tenido con los judíos ahí. Hasta ese momento los 12 apóstoles, por ejemplo, todos eran, digamos, judíos. Pero aquí llegó este Bernabé, corazón mitad judío, mitad gentil, y es aquí en Antioquía donde cuando ya el cuerpo de Cristo como un todo entienden y pueden llegar a ser graduados. Estos son cristianos, judíos y gentiles, todos, digamos, bajo esa misma cobertura vital, bajo ese mismo entendimiento de la vida. Amén. Qué precioso eso. Ahí entonces Bernabé empieza a vivir con el apóstol Pablo y desarrollan ese ministerio y están ahí unos buenos años, un buen tiempo, y empieza, digámoslo así, la transferencia ahora de la vida, digámoslo así, en el sentido vital, en el sentido cotidiano, de Bernabé para con el apóstol Pablo. Podríamos decir que de cierta manera el empalme, digámoslo así, vital, de experiencia. Así como el Señor Jesús sabía que tenía que pasar mucho tiempo con estos apóstoles para las cosas que Él tenía que hacer con ellos, Pablo pasó mucho tiempo con Bernabé, que sí había vivido, que sí había tenido ese toque real, directo con el Señor. Es curioso que el apóstol Pablo, aunque fue contemporáneo con el Señor Jesús, y Gamaliel, que fue su maestro, que vivía en Jerusalén, y Pablo, que fue alumno de Gamaliel, no hubiera tenido un contacto, digámoslo así, persona a persona, de manera directa con el Señor Jesús mientras Él estuvo en Jerusalén. Pero esa vitalidad fue a través de Bernabé que él recibió, que Bernabé la había recibido al estar con los apóstoles. ¿Se da cuenta, mis hermanos, cómo es una relación, digamos, vital la que el Señor va transfiriendo en la historia de la iglesia? Pablo necesitaba estar con Bernabé muchos años, muchos días, mucho tiempo. Porque, hermanos, el servicio, aún el servicio del Señor, el ministerio y todo, no es algo formal, es algo vital. Porque por medio del ministerio es que el Señor va a ir transfiriendo de su vida a otros y a otros y a otros. ¿Sí? Entonces es una amistad real, es una vivencia profunda del corazón, lo que el Señor quiere transferirnos. Esa fidelidad al Señor significa pasar fielmente ese depósito a otros y a otros. Pero ¿qué es lo que necesitamos transferir? Eso mismo que recibieron los apóstoles, lo mismo que Bernabé recibió de los apóstoles, lo mismo que los apóstoles recibieron del Señor, lo mismo que Bernabé recibió de los apóstoles, lo mismo que Pablo recibió de Bernabé.
¿Sí? Ahí usted puede ver la historia de la iglesia desde la óptica correcta, desde la óptica, digámoslo así, real, que está haciendo el Señor con estos hombres, uniéndolos profundamente en el corazón, transfiriendo lo que ellos habían recibido de otros, pasándolo a otros. Y ahí está el testimonio de Bernabé. Aquí estos hombres, mis hermanos, la historia de Pablo con Bernabé es una historia muy preciosa, de amistad, tal vez como pocas son narradas en el Nuevo Testamento. Imagínense que ellos van a viajar juntos, van a fundar iglesias. Bernabé va a llevar a Pablo hasta Chipre, de donde él era, seguramente compartiendo, predicando, abriendo, ¿cierto? Pablo tenía un don más evidente en la exposición de la palabra, pero Bernabé tenía tal vez una autoridad, digámoslo así, un poco más que incluso sobre el mismo apóstol Pablo, ¿cierto? Todos esos detalles, digamos, los deja ver ahí el Nuevo Testamento, ¿sí? Vuelven otra vez a Antioquía. En uno de esos viajes apedrean al apóstol Pablo. ¿Quién era el compañero del apóstol Pablo durante esos viajes? Bernabé. Usted puede ver que, por ejemplo, en esa oportunidad dice que los hermanos pensaban que incluso casi el apóstol Pablo había muerto de la apedreada. Digamos, una apedreada no es algo tan sencillo, ¿no? No es algo tan simple. Así que tal vez Bernabé tuvo que sanar las heridas del apóstol Pablo, probablemente tal vez ponerle el brazo en el hombro para que fuera caminando despacio hasta el baño, ¿sí? Llegó a ser una amistad tan profunda, tan, digamos, cercana, evidente para todos los hermanos, ¿sí? Siempre estaban los dos en el ministerio. Ahí fue algo muy precioso lo que el Señor llegó a hacer en la unión de estos dos corazones. ¿Por qué? Porque así era el corazón del Señor con sus apóstoles. Era cercano, era real. Él los tocaba, el Señor lavaba los pies de sus discípulos, ¿cierto? Era algo realmente muy especial esa relación con el Señor, ¿no? Bueno, empieza ahora el ministerio del apóstol Pablo, ¿cierto? El ministerio más productivo, digámoslo así, de toda la cristiandad, incluso hasta hoy, ¿cierto? El apóstol Pablo, ¿sí? Recibe el apóstol Pablo toda esa herencia, toda esa transferencia, digámoslo así, de vitalidad que recibió a través incluso de su compañero Bernabé. Y vamos a ir aquí como al siguiente y a la última partecita que quisiera tocar en esta oportunidad. El apóstol Pablo llega a escribir lo que se conoce como su testamento, la última de las epístolas del apóstol Pablo. Segunda Timoteo, ¿sí? Pablo dice: yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cerca, ¿cierto, mis hermanos? Históricamente es una de las últimas cartas que escribe Pablo a Timoteo. ¿De dónde sale este Timoteo? Y esa es como la otra generación. Entonces hemos visto, ¿no?, la vida del Señor Jesús transmitiéndose a los 12 apóstoles. La vida de los 12 apóstoles transmitiéndose, entre otros muchos, pero a Bernabé, porque es la historia que nos va contando el Nuevo Testamento. De la vida de Bernabé al apóstol Pablo también, esa experiencia vital, ¿cierto? Y ahora Pablo está escribiendo aquí a un Timoteo. Los hermanos recuerdan la historia de Timoteo. En uno de los viajes del apóstol Pablo, segundo viaje del apóstol Pablo por allá en Listra, más o menos se cree por allá al orden del año 50, conoce a un jovencito que había estado criado, digámoslo así, en un hogar que tenía temor de Dios. Sus abuelas, su mamá lo habían criado. Recuerdan, mis hermanos, cómo dice que había sido instruido en las Escrituras. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo que lo acompañe para hacer su obra, ¿sí? Pero ¿de dónde esa costumbre tan extraña, ¿no?, de estar involucrando e introduciendo a otros en la obra del Señor y ese concepto de amistad, digámoslo así, de compañerismo, de cercanía, de estar juntos? Eso fue algo que los apóstoles aprendieron del Señor Jesús. Y fue algo que Bernabé aprendió de los apóstoles. Por ejemplo, ¿por qué los apóstoles para ir a Antioquía hubiera sido lógico tal vez que hubieran enviado a Pedro? ¿No les parece a ustedes? Oiga, Pedro, es la primera vez que en Antioquía y los gentiles, y esto va a estar escrito en el Nuevo Testamento, debería ser el apóstol Pedro en medio de los 12 apóstoles. Pero no. No, ¿por qué? Porque así hace el Señor su obra. No. Él da participación a otros. Él sabe que la obra del Señor es algo que se continúa de vaso en vaso, digamos.
¿cierto? El Señor Jesús no hubiera necesitado de los 12, pero Él quiso usar a los 12 para llevar su palabra, ¿cierto? Porque él dijo así: por los que han de creer en mí, pero no por la palabra solamente mía, que ya la del Señor pues es perfecta, es pura, es real, directa, pero el Señor quiere usar también a otros. ¿Por qué? Porque Él es así, su corazón necesita estar cercano con otros. Él quiere hacer las cosas, pero las quiere hacer junto con otros, en una realidad verdadera de comunión. Entonces los apóstoles decían: no, va a ir Bernabé, ¿cierto? Pero Bernabé, ¿qué decía? Oye, yo estoy aquí en Antioquía, los hermanos, claro, me respetan, vine de parte de los apóstoles, pero vamos a involucrar a Pablo en esta obra. No, pero que es que está lejos, vamos a ir hasta Tarso y vamos a traer al apóstol Pablo aquí. ¿Por qué? Porque así es el corazón de los que conocen a Dios, es participativo, es profundamente, digámoslo así, cercano, juntamente con. Así es el corazón del Señor. Y ahora Pablo toma a Timoteo y lo trae con él junto a sus viajes, ¿sí? Según la cronología del Nuevo Testamento, Pablo y Timoteo van a tener más o menos una amistad por cerca de 16 años, ¿sí? Entonces mire usted cómo va haciendo esa transferencia de la vida de Dios, de la vida del Señor. ¿Se acuerdan, mis hermanos, cómo empezó el ministerio del Señor Jesús? Los 30 primeros años dedicados a su propia casa. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué, hermanos? Porque la vida es eso. La porción más pequeña de tiempo que nosotros permanecemos juntos con los hermanos, con la iglesia, debería ser incluso el tiempo que estamos, como decir, digamos, en esta dinámica, ¿cierto? La mayor parte de la riqueza de Cristo compartiéndose unos a otros diariamente es la que comienza justamente apenas nosotros decimos aquí amén, ¿cierto? Ahí empieza nuestra vitalidad como hermanos, ahí empezamos a tocar la realidad de la vida unos con otros. Amén, mis hermanos. ¿Sí lo puede ver así? 8 años Bernabé con los apóstoles, 14 años Bernabé con Pablo, lo escribe Pablo. Pasados 14 años, ahí está también el tiempo que permaneció con Bernabé, ¿cierto? Y ahora Pablo va a llevar 16 años de amistad con un jovencito que cuando él pasó por uno de los viajes estaba ahí sentado en una banca. 16 años de empalme. ¿Y qué estaba recibiendo? ¿Qué va a recibir Timoteo de Pablo? La vida de Cristo en Pablo. Esa vida no es una inyección que se transfiere momentáneamente. Es una experiencia real de vida, de muchos y muchos y muchos años. Entonces mire un par de versículos más, mis hermanos. Mire cómo le escribe Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Qué precioso. Hermanos, podríamos tener un campamento entero para hablar solamente de este primer versículo. Pero dice así, a Timoteo, ¿cómo lo define Pablo? Amado hijo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que había de Pablo hacia Timoteo? Mi hermano, una relación vital de amor. ¿Qué une a un padre con un hijo? ¿Cómo podemos saber si este es el papá de este otro? ¿Cómo haríamos hoy día? Hacemos, en cuanto a lo biológico, hacemos una prueba de ADN, ¿no? Celciño, un análisis de ADN, ¿cierto? Y usted va a comprender que, digamos, la estructura vital, que es ese ADN, de este está exactamente, digámoslo así, en este. Y ahí usted se da cuenta y dice, estos tienen una relación de padre e hijo. ¿Qué quiere decir? Que este transmitió la vida a este. ¿Sí? ¿Es así o no es así? Cuando Pablo está identificando a Timoteo como amado hijo, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Tú has recibido la vida a través de mí. ¿No lo puede entender así? ¿Acaso Pablo, no era su alumno? Era su alumno. Hubiera podido escribirle, bueno, a Timoteo, mi primer alumno de Listra, donde él lo conoció. Hubiera podido, y es verdad, hubiera podido escribir a Timoteo, el nieto de Eloida, la hermana que sabía de las Escrituras. ¿Y era verdad? Era verdad. Le hubiera podido decir a Timoteo, mi compañero de viaje en la obra del Señor. ¿Y era verdad? Sí, era verdad. Pero ese no es el vínculo, mis hermanos, más profundo que podemos llegar a tener unos con otros.
El vínculo es la transferencia de la vida de unos a otros. ¿Sí, mis hermanos? ¿Es así o no es así? Aquí, mis hermanos, aquí hay hermanos a los que nosotros, que están aquí sentados, de los que nosotros sentimos, digámoslo así, una cobertura paternal de los hermanos. ¿Sí? No es un servicio lo que nos une, no es una manera de hacer la obra, no es un ejercicio, no es una manera de ver las cosas, no es una manera de interpretar o una manera de sentir. Lo que nos une es la vitalidad que el Señor ha venido transfiriendo generación tras generación, del Señor a los apóstoles, de los apóstoles a Bernabé y a todos los de su generación, a los de Bernabé, al apóstol Pablo, a todos los de su generación. Sí, mis hermanos. Del apóstol Pablo a Timoteo, la última generación que se menciona en el Nuevo Testamento es esta que estamos leyendo aquí, la de Timoteo. Dejándonos ver que, usted ve, hermanos, calcado, literalmente exacto, la vida de Pablo, tan exactamente calcada de la vida del Señor Jesús, amando a otros, enviando a otros, compañero de otros, ¿sí? En ese camino, hermanos, es que nosotros nos hemos ido involucrando cada vez más y más, unos con otros. Pablo y Bernabé, ustedes saben, y por eso me lo salté así, digamos, de una manera muy consciente, tuvieron una situación que fue evidente y sigue siendo evidente hasta hoy en todas las iglesias. ¿Sí o no? Y tuvieron una separación por causa de Juan Marcos, ¿cierto? Y era muy raro porque, mis hermanos, si usted estudia los viajes, todas las iglesias donde el apóstol Pablo, digamos, visita con Bernabé, fueron iglesias que después incluso él mismo volvió a visitar, pero sin Bernabé. ¿Sí o no? De manera que cuando era muy extraño para los hermanos ver que llegó el apóstol Pablo, ¿sí? ¿Y cuál era la pregunta inmediata de todas las iglesias? Inmediatamente veían al apóstol Pablo. ¿Y dónde está Bernabé? ¿Sí o no? Era muy extraño ver al apóstol Pablo sin Bernabé. Yo no sé qué explicaciones tendrían que haber dado, no sé cómo contarle esto. Los hermanos más maduros de todo el Nuevo Testamento, los más representativos, los que habían estado con los apóstoles, etcétera, 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 pasaron por esta circunstancia para enseñarnos a nosotros algo, ¿sí? Para mostrarnos que aún nosotros en este camino vamos a pasar seguramente por experiencias, ¿cierto?, similares a las que pasaron todos estos hombres, ¿cierto? Pero sucede algo precioso. Mire 2 de Timoteo en el capítulo 9, últimos versículos de la vida del apóstol Pablo, el hombre que más va a usar el Señor Jesús por la historia del cristianismo. Más que los apóstoles. ¿Quién escribió más epístolas en el Nuevo Testamento que los apóstoles? El apóstol Pablo. ¿Sí o no? La doctrina, la estructuración del evangelio, las verdades fundamentales, todo esto, mis hermanos, en gran abundancia. Usted compara, es mucho más, digámoslo así, la explicitez del testimonio y del ministerio del apóstol Pablo que incluso la de los mismos apóstoles. Qué tremendo es esto. Pero mire cómo termina la historia. Capítulo 4, versículo 9. ¿Sí? El último testimonio. No tenemos tiempo, obviamente, de pasar por todos los aspectos de esta carta. Pablo, encarcelado, viejito, allá en Roma, le escribe a Timoteo, después de 16 años de estar juntos ahí en el Señor: procura venir pronto a verme. Mis hermanos, esta frase a mí me llena, o sea, me estremece mucho, ¿sí? Porque esta frase lo que demuestra es que al apóstol Pablo le hacía falta a Timoteo. Procura venir pronto a verme, ¿sí? Te necesito estar cerca de ti, quiero estar cerca de ti. Si algo quisiera en este momento Timoteo, de cárcel, de prisión, de lucha, etcétera, de vejez, de falta de fuerza, de todo lo que él termina diciendo ahí en su carta, procura venir pronto a verme, ¿sí? ¿Por qué? Porque como le había escrito al principio, ¿no? Tú eres un amado hijo para mí. La vida los había unido, esa vida verdadera y vital de Dios.
porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia. Solo Lucas está conmigo. Y esta frase, mis hermanos: toma a Marcos y tráele conmigo. ¿Acaso Timoteo sabía lo que había pasado con aquella situación de Bernabé y del apóstol? Seguro que sí, esto es lo más público, digamos, que se podía conocer. Marcos, ¿cierto? Y tráele contigo. ¿Por qué? Porque me es útil para el ministerio, ¿no? Qué precioso esto. Qué precioso esto que está recibiendo Timoteo, ¿cierto? Porque ¿qué está viendo Timoteo aquí? Él tenía presente lo que había pasado entre el apóstol Pablo y Bernabé, ¿cierto? Pero había visto cómo esto no era simplemente una prueba no superada. Yo no lo veo así. Dice, tráele a Marcos, ¿sí? Vamos a decir, ¿se acuerdan el problema que tuve con Pablo que fue por causa de Marcos? No, mira, después de todos estos años, tráele porque me es útil para el ministerio, ¿cierto? Aquí lo más importante, claro, es importante lo que nos muestra lo que pasó en el corazón del apóstol Pablo. Situación superada, ¿cierto? Con Bernabé. La muestra es esto, seguramente muchos más otros detalles, pero la muestra es esto. Pero lo más importante que está aprendiendo aquí Timoteo es cómo es el corazón del apóstol Pablo. ¿Sí o no? Esta es la vitalidad transferida del apóstol Pablo a esta última generación, Timoteo. ¿De dónde Pablo sale con este corazón tan extraño? Perdonar a aquel que por la cual fue la causa, digámoslo así, de esa gran problemática que hubo allá en el pasado. ¿De dónde? ¿Cómo lo va a perdonar? ¿Cómo lo va a traer? ¿Cómo va a decir que es útil para el ministerio? ¿De dónde ese corazón de Pablo así, mis hermanos? ¿A usted no le parece que ese es el mismo corazón del Señor Jesús? ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo a Pedro, Pedro, tú me vas a negar 3 veces, no solamente una, cuando cante el gallo me vas a negar 3 veces, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, ¿cierto? Y tú una vez vuelto también confirma a tus hermanos, ¿cierto? Oiga, y dígale a Pedro cuando se encuentren, dígale a Pedro que venga, que estoy aquí resucitado, ¿sí? Entonces los apóstoles aprendieron también a perdonar, como el Señor también perdonaba, de la manera que el Señor perdonaba. ¿Qué enseñanza podría tener Pedro para la iglesia de ahí en adelante? ¿Algo puramente teórico? No, mis hermanos, era algo real que él había tocado del Señor, ¿sí o no? Y luego, Bernabé, ¿de dónde va a tener ese corazón tan amplio? Mire, cuando el apóstol Pedro no tenía tan claras las cosas del judaísmo, me abrazó como si yo hubiera sido uno de ellos, ¿sí? Yo era medio gentil, yo no sabía ni de dónde era, y el apóstol, y me introducen a mí en esta práctica, ¿sí? ¿Y acaso Pablo no había sido también introducido a ese perdón, a esa gracia a través del corazón de Bernabé? ¿Qué hubiéramos perdido si Bernabé no va por Pablo a Tarso? Nos hubiéramos perdido el ministerio del apóstol Pablo. ¿No le parece eso que hubiera sido algo muy grave? Si el corazón de Bernabé no hubiera sido transformado a como era el corazón del Señor, hubiera excluido a Tarso, no le hubiera dado una segunda oportunidad, no lo hubiera reincorporado otra vez a la obra de Dios. El problema no hubiera sido solamente de Pablo, el problema hubiera sido también de Bernabé. Entonces Bernabé trae a Pablo y mire el ministerio de Pablo, ¿cierto? Y por eso es que Pablo entonces con esa formación puede decirle a Timoteo, una cosa, trae a Marcos porque me es útil para el ministerio. ¿Sí, mis hermanos? Hermanos, esa es la vida de Cristo expresada a través de todas las generaciones. Si hay algo que nosotros compartimos, es esto mismo que Él fue transfiriendo vitalmente de una generación a otra. ¿Sí, mis hermanos? Voy a parar hasta aquí, voy a leer un último versículo. Mire, hay una hojita antes. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Dice así: tú pues, hijo mío. Amén, ahí esa vitalidad, ¿no? Hermanos, qué precioso ese nivel, digámoslo así, de amor, como leíamos. Amado hijo, qué precioso. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Sí? Qué precioso, mis hermanos. ¿Cómo es esa enseñanza? De esa misma manera,
vital. Pablo le escribe esto a Timoteo, probablemente Timoteo está en Éfeso, de donde es parte este versículo, ¿cierto? Donde Timoteo llegó a ser uno de los ancianos, digamos, de la iglesia allá en Éfeso. ¡Qué precioso! Y esta es la última herencia, digamos así, que tenemos del Nuevo Testamento en cuanto a las generaciones de los hermanos. La última que se menciona es la transmisión, digámoslo así, de esta herencia de Pablo a Timoteo. Seguramente Timoteo siguió transfiriendo esta vida a otros, ¿sí? Y esos otros a otros, y hasta hoy nos ha alcanzado esa misma vida, mis hermanos, ese mismo testimonio. Algunos de los que estamos aquí, más bien, ninguno de los que estamos aquí, tuvimos nunca contacto directo con la vida del Señor Jesús, ¿cierto? Dice Pablo, a Cristo no conocimos según la carne, ¿cierto? Y algunos incluso llegaron a conocerlo según la carne, ¿sí? Pero no lo conocimos en la carne, ¿sí? ¿Cómo conocimos nosotros? ¿Cómo conocemos nosotros al Señor Jesús aquí en la tierra? ¿Sabe cómo? A través de la vida de los hermanos. No hay ningún otro vehículo, no hay ningún otro canal. El apóstol Pablo tuvo que tocar la vida de la iglesia, tuvo que tocar los hermanos, tuvo que vivir con Bernabé, tuvo que dejarse guiar por Bernabé. Esa es la vida de la iglesia. Si hoy nosotros conocemos al Señor, lo que nosotros conocemos del Señor, nos lo han enseñado los hermanos. De una u otra manera, ¿sí? Y esto por días y días, años y años y años y años. ¿No le parece eso precioso, mis hermanos? Y mis hermanos, ¿cuál es nuestra tarea? ¿Cuál sigue siendo nuestra tarea? La misma que recibieron estos hombres. Transmitir vía esa experiencia vital, ese contacto directo, ese compartir la vida misma de Dios unos con otros. ¿No le parece eso precioso? ¿No le parece eso hermoso? Que esa sea la manera como el Señor quiere transferirnos su vida, juntamente con Cristo.